Es cerca al mar. Veo un terremoto. An earthquake. Vale, estamos aquí para leer las predicciones de los sismos y desastres naturales que vienen para las fechas dentro del 5 de diciembre del 2022 al 18 de diciembre del 2022. Voy a ver qué es lo que viene, si viene algún terremoto, una erupción volcánica como la que predije. Mis predicciones también están en TikTok, como Clesania. Vamos a ver si viene algún terremoto, algún sismo fuerte, erupción volcánica. Me sale la carta de la estabilidad familiar, al menos la primera día de diciembre. Earthquakes around the world from 5 December 22 to 18 December 22. In English. Natural disasters and earthquakes. So, oh. Primero que estoy viendo es un huracán o un tornado cerca al mar. A hurricane or tornado. Esas personas tienen que tener mucho cuidado. Veo que va a dejar víctimas. Un tornado, un huracán, un tifón, algo así. Es cerca al mar. Veo un terremoto. An earthquake. Sí. Veo un terremoto de magnitud 7. Sí. An earthquake. Magnitude 7. Over 7. Or similar magnitude. Veo movimiento de mar. Un tornado, un tifón, un huracán que va a cobrar víctimas, un terremoto también de magnitud 7. Más o menos entre los días, a partir del día 10 de diciembre va a haber un terremoto. Parece que es Asia o un país de América, pero lo veo más en Asia, un terremoto de 7. ¿Es en Asia o en América? Pero es en un lugar cerca al mar, eso sí. Que viene para Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, México, United States, Mexico, Canada, natural disaster, and earthquakes. Siento un sismo en Estados Unidos, justo por donde está la falla de San Andrés, pero lo voy a confirmar con mis cartas. Que viene para América del Norte del 5 al 18 de diciembre del 2022 para causar terremotos, desastres naturales. Veo un terremoto para América del Norte, o un sismo fuerte, o es un sismo fuerte, pero también sigo viendo que aparte del volcán que está haciendo erupción ahorita mismo en Estados Unidos, veo otro volcán más en México. Sí, en México.
a volcano eruption in México. Un tornado, un huracán, o tormenta tropical incluso puede ser. Mira, luego de ese sismo va a haber un tornado, un huracán en esas zonas de Estados Unidos y México. Vamos a preguntar por Estados Unidos, aunque estoy viendo el mapa de Estados Unidos, porque siento que va a haber un terremoto, un sismo fuerte para Estados Unidos antes de que termine el año. Vamos a sacarle cartas a Estados Unidos. Un tornado o un huracán, una tormenta tropical, pero que luego se hace grande, se convierte en huracán para Estados Unidos. Durante 2 semanas, del 5 al 18 de diciembre, veo que el volcán empieza, el que está haciendo erupción ahora en estos momentos en Estados Unidos, va a hacer que la gente abandone sus hogares, ya que se van. Si veo una emergencia ahí en el lugar. Y veo un huracán, una tormenta tropical que luego se convierte a huracán. También veo movimiento de mar, mucho movimiento de mar. Rosia. Agresividad de este volcán va a seguir, va a continuar durante casi todo el mes de diciembre, botando lava. Sí. Va a descender la temperatura en parte de Estados Unidos, parece que el norte. Descent of temperature. Mucha agua por esta tormenta tropical que veo próximamente. A partir del día 10 de diciembre en adelante se va a formar una tormenta tropical que luego se va a convertir en huracán. Clima. Mucho movimiento en el mar también. El mar va a estar revuelto. Rosia. Lo que sí veo que ya por el momento otro volcán más en Estados Unidos no hace erupción de volcán más por el momento. Pero no va a haber un terremoto tampoco en Estados Unidos, solamente sismos pequeños, menores de 5 grados, insignificantes temblores pequeños, muy pequeños. Voy a preguntar si va a haber algún sismo o terremoto en México, algún desastre natural que venga para México. Justo estoy viendo el mapa de México para sentir la energía. Siento la energía muy concentrada en la parte del ¿ves? Y la cámara me hace anuncio de esto, porque veo en la parte del norte de México que como que va a seguir temblando. Va a seguir temblando el norte de México. Ese Baja California, Sonora, sí, esa parte de ahí de México. Vamos a ver qué viene para México del 5 de diciembre al 18 de diciembre en cuanto a desastres naturales. El mar también movido. Mucho movimiento de mar. En este último mes de diciembre de 2022 vamos a estar viendo mucho oleaje, mucho desborde de mar,
la marea muy alta, muy crecida, en varias partes del mundo, en América del Norte, México, la bandera de México. Veo gente movilizándose por algo que va a pasar en México. Estoy intentando ver qué es. Con esta carta no me gusta. Veo como que movimientos sísmicos. Sí, veo varios movimientos sísmicos para México. Pero no siento un terremoto, siento varios temblores pequeños. Pequeños, pero de magnitud 5 más o menos. O de 4.5 por ahí. Sí. La carta de la muerte no me gusta con esa carta de la Nine of Wands. Inversa. Ojo con el... No soy experta hablando esos nombres algo un poco raros. El volcán se llama Popocatépetl o Popocatépetl, algo así. El volcán de México, cuidado que va a estar saliendo cenizas. Un poquito. Un poco. Veo gente curiosa ahí. Que tenga cuidado. Pero no veo una erupción, sino que veo que va a botar un poco de ceniza. Son avisos de que ella quiere hacer erupción. Veo movimientos sísmicos, sí, en México. Voy a preguntar ahora por sectores. Como México es muy grande, vamos a ver el norte de México, si va a haber algún temblor fuerte. Yo considero temblores fuertes a partir de 5 grados para arriba, más o menos. En realidad de 4.8 en la zona de Europa y en la zona de América, como ya están más acostumbrados, y Asia y Oceanía, sí, a partir de 5. Pero vamos a llegar al norte de México, que he sentido que va a haber sismos pequeños. Y de nuevo, ustedes vieron, es mi guía espiritual que estaba pasando, mi ancestro. Sismo en el norte de México. El Popocatépetl, me dice acá, va a estar botando un poco de cenizas. Veo mucho movimiento de mar, sea en México. El mar movido en México, en el norte de México, y sí va a haber un sismo de 5.1 o mayor a 5.1 en México, en el norte de México. Earthquake magnitude over 5.1 en Northern México. Baja California, Sonora. Por aquí va a pasar la tormenta tropical también, que se va a dirigir hacia Estados Unidos a mitad del mes de diciembre. Sí, veo mucho movimiento de mar, por eso también lo digo, que por ahí va a pasar. Ahora voy a preguntar por sismos en el centro de México o algún desastre natural. Centro de México. ¿Ves? El Popocatépetl, que se encuentra en México. Muy pronto va a ser erupción. De repente, ya para el próximo año. Va a hacer esperar un poco. Pero va a dar avisos en este mes de diciembre. Veo cenizas. Quiero sentir la energía. El centro de México. Lo que es muy cerca al mar, que es Puerto Vallarta, Colima, Nayarit. La costa de México que da hacia el Océano Pacífico, en el centro de México veo que va a haber sismos. No, Ciudad de México no. Creo que ya tembló lo suficiente este año.
frío. Veo que desciende la temperatura del center of temperature. Cerca al mar veo oleaje, veo el mar agitado. El roof sea. Sí, es el mar porque no veo tanto que sea por lluvias. Por ahí va a haber un poco de tormenta. Sí, storm. ¿Por qué? Por aquí va a pasar la tormenta tropical luego del 10 de diciembre. También por el centro de México, más o menos. Pero se va hacia el norte de México y luego termina en Estados Unidos. No veo un temblor considerable en el centro de México para esta fecha del 5 al 18 de diciembre. No, no veo. Movimientos leves. Vamos a preguntar si va a haber sismo en el sur de México. Quiero sentir la energía. Eso, Oaxaca, Guerrero, Veracruz. Entre Puebla y Guerrero veo un sismo, más o menos. Puebla, Guerrero. Es entre el centro-sur, algo así, no sé cómo explicarlo. Pero es más hacia el sur. Sí, va a haber movimientos, cambios de temperatura, por lo mismo que va a pasar esta tormenta tropical, no se va a formar el futuro huracán que se dirige hacia Estados Unidos. Veo tormentas, un poco de lluvia. Storm, heavy rains. Veo un poco de incendios en el sur de México también. No veo que haya sismos considerables mayor de 5, no, en el sur de México. No lo veo. Voy a preguntar si va a haber sismos o un terremoto, tal vez alguna erupción de algún volcán o desastres naturales en Centroamérica. Del 5 al 18 de diciembre del 2022. Natural disasters in Central America. Con la carta de la muerte al revés, veo la energía un poco fuerte en Centroamérica. He preguntado por Centroamérica. De repente hay un volcán que va a hacer erupción. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Veo lluvias. Lluvias en Centroamérica. En ciertas zonas un frío algo intenso. En alguna zona. Ya. Mira, cuidado con desbordes de ríos. Por eso me sale la carta del luto. Pero no es por movimientos sísmicos. No veo movimientos sísmicos. O sea, no veo un terremoto. Veo mucha agua. Desborde de ríos. Tal vez tipo avalanchas. Perdón, avalanchas. ¿Cómo se dice? Huaicos, algo así. Mezcla de tierra con lodo. Perdón, lodo. Sí. Salida de mar. Un poco. No veo sismo fuerte en Centroamérica. No. Un terremoto menos. Veo la tierra un poco partida, pero es por lo que es desborde de ríos, cosas de esas que tienen que ver con el agua, las lluvias. Sí, para Centroamérica. Desastres naturales para Centroamérica, comienzo con El Salvador. A ver, algún sismo.
muestra, visualizo mucho movimiento de agua. ¿Ves? Mucho movimiento de agua, lluvias, el mar, en El Salvador. En la zona donde hay bosques, campos, cerca al mar. Veo también un sismo mayor a 4.8, justo en esa zona cerca al mar, más o menos. El Salvador, earthquake magnitude 4.8 en El Salvador. Descenso de temperatura, descent of temperature. Solo es un movimiento pequeño. Y lluvias, o en el mar, un poco de movimiento de mar, rufía. Ahora vamos con Nicaragua, que últimamente ha estado temblando y lo predije hace 2 semanas que iba a temblar. Magnitud 5 se cumplió. Vamos a ver si va a haber desastres naturales o un sismo. No, no viene un sismo para Nicaragua. Lo que sí siento... Un momento, voy a ver la información de un volcán que estaba haciendo erupción en Norteamérica, en Centroamérica. Veo la energía como que un volcán quisiera hacer erupción en Nicaragua. Si no es esto, he visto animales corriendo, animales del bosque corriendo, así como este ciervo. Sí, ganado corriendo por el bosque, como que huyendo de incendios. Vamos a leer la Guatemala. Si va a haber algún sismo. También ha estado temblando últimamente. Creo que hubo una erupción de un volcán en Guatemala ahora último. Y luego se ha dado esta erupción en Hawái, ¿no? Siempre sismos pequeños. Ese volcán que estaba haciendo erupción, creo que en Guatemala va a seguir expulsando ceniza, poco de lava también. Si no es en esta semana, en las próximas semanas. Veo lluvias, rains, para Guatemala, sismos pequeños. El viento va a soplar fuerte en Guatemala. Lluvias. La energía está concentrada en los volcanes, ¿sabes? De toda esa parte de Centroamérica quedó sensible. Acá me sale. Pero no veo ningún sismo de consideración para Guatemala. Vamos con Costa Rica. Voy a poner la bandera de Costa Rica para poder visualizar. Costa Rica. Para poder entender la imagen de Costa Rica, qué es lo que viene. Veo un poco de sol en Costa Rica. No sé en qué temporada estarán por allá, pero veo que el sol quema un poco. Me muestran zona de bosques. Sí, mira, veo un sismo
mayor a 4.9 en Costa Rica. Es que veo desde hace tiempo, estoy viendo como que la energía concentrada, se parece un poco a Perú, Costa Rica en esa parte. Porque estoy viendo que en Costa Rica no se libera energía desde hace tiempo. Un sismo de mayor a 4.9 en Costa Rica y varios sismos pequeños. Lo vemos por la región esta que está en el centro, cerca a la capital, pero en el centro de Costa Rica. No cerca al mar, sino en el centro de Costa Rica. Sí, veo solo un sismo mayor a 4.9 en Costa Rica. An earthquake magnitude over 4.9 en Costa Rica. Vamos con el país de Panamá. Vamos a preguntar si va a haber un sismo. Veo un sismo de 5 en Panamá, de grado 5. Grado 5, punto. Mira, cerca al mar. Bueno, Panamá todo está cerca, o sea, casi no tiene, es muy delgadito, a eso me refiero, es muy delgado. Y como que por los dos lados se siente el mar. Sí, Panamá es largo. Lo siento más hacia el norte de Panamá. El sismo de 5.4, sí, un sismo. Si no es que lo que pasa es que me sale en Costa Rica el sismo y a veces puede ser en el límite de dos países o ese sismo comprende a los dos países. Por eso es que no me sale acá tanto en la tirada de Panamá. Pero sí veo un sismo para Panamá de 5.4. An earthquake magnitude over 5.4 en Panamá. Ahora vamos a preguntar por Cuba si va a haber sismo. En esa zona es muy raro que haya un sismo, pero últimamente estoy sintiendo como que la energía ahí en Cuba, sí, como que quiere haber un sismo. Pero equivocarme. ¿Ves? La energía está así, la placa, perdón, en Cuba. Sí. Calor. Un poco de calor con mezcla de frío. Qué raro está el clima así en todo el planeta. Sí, va a haber un sismo. Si no es de 4.9, es mayor, un poco mayor ese grado, pero no tan fuerte. Es un sismo. An earthquake magnitude over 4.9 in Cuba. Rosia. Veo mucho movimiento de mar. Les dije que veo bastante movimiento de mar en varias zonas en América y más en Oceanía. Sí, acá en Cuba también veo movimiento de mar. Y este sismo pequeño. Vamos a ver si viene un sismo, un terremoto o qué desastres naturales viene para América del Sur. Natural disaster for South America. Chile. Perú. Como que el centro norte o el centro de Perú. El sur de Perú.
Argentina. Parece que Ecuador también. Vamos a confirmar con mis cartas. Será un sismo fuerte. Bastante movimiento, no uno solo, veo varios movimientos de tierra en América del Sur en este mes de diciembre. ¿Se acuerdan del terremoto que dije de que iba a haber de 7? Espero que no sea en América del Sur, porque me ha salido la carta de Satán, del demonio, como le quieran llamar, pero es así, la carta de Devil. Y con la del sismo me indica un sismo muy fuerte y con réplicas. Y me muestran una zona muy cerca al mar. Una zona muy cerca al mar. También donde hay tipo cosechas. La carta de la muerte. Ay. Veo acá que quiere sacudirse feo en cualquiera. Puede ser los países que he mencionado. Perú, Chile, Argentina, Ecuador. Y movimiento de mar acá también. Mucha agua veo. Y no tanto de desborde de ríos, lo veo más como que el mar, se quiere salir al mar. En América del Sur. Veo un poco de lluvias en la parte sierra, por ejemplo, de Perú, en parte sierra de Chile, parte sierra de Argentina, incluso de Brasil. Perdón, Brasil, zona de la selva. Ay, veo es que un terremoto. Ya no es un sismo pequeño. Veo, sí, sismos pequeños, pero también veo un terremoto. Un earthquake. Magnitud over 6.9 en Sudamérica. Comenzamos leyendo a Venezuela en América del Sur. Sismos o desastres naturales para Venezuela del 5 al 18 de diciembre del 2022. No es común que haya sismos en Venezuela, pero he decidido leerlo. Está haciendo un poco de frío en Venezuela. Que me indican las cartas. Me sorprende, ¿ves? Siempre que leo me sorprendo. Veo movimientos sísmicos en Venezuela pequeños, pero que algunas personas sí lo van a sentir. Dos movimientos en específico, dos sismos. Wow. Esa es la carta del diablo, pero ¿por qué? Qué raro. Bueno. Vamos a confirmar con mi oráculo. Sismo en Venezuela el 5 al 18 de diciembre del 2022. Veo lluvias en Venezuela. Rains. El clima está como que un poco raro, al igual que Perú. Chile, creo. Ya veo un sismo de magnitud 4.8 en Venezuela. Veo lluvias. Rains. An earthquake magnitude over 4.8 en Venezuela. Y varios sismos pequeños. Colombia. Sismos, desastres naturales para Colombia del 5 al 18 de diciembre del 2021. Veo un poco de deslizamiento de tierra en Colombia. Esto puede ser como que huaicos. Cuidado Colombia, hay un volcán que en silencio está que quiere empezar a botar cenizas. Sí, veo un volcán acá en Colombia, alguno que esté activo.
Parece que es hacia el sur de Colombia. Perdón, hacia el lado que está más cerca a Panamá y a Ecuador. Veo que desciende un poco la temperatura en Colombia. Veo un sismo. ¿Ves? He confundido, creo, la energía. Vamos a consultar con las otras cartas. Con el oráculo. Colombia. Hay un volcán que quiere, hace tiempo que no se erupciona, hace años, miles de años, más de décadas atrás que no. Sí, en Colombia, eso es lo que estoy percibiendo. También el agua está movido y por ahí el mar está movido en Colombia, en varias partes del planeta. Ya dije, creo que Centroamérica, varios países de Centroamérica, en México también. Incluso. En Colombia no veo un terremoto, un sismo fuerte, pero lo que me preocupa es un volcán y un poco de el agua, el mar, el mar. Van a haber sismos pequeños, pero no veo un sismo así mayor de 5.5, así no. Ecuador, muy cerca, Perú, Colombia, comparten fronteras con esos países y están muy conectados con el volcán. O es un volcán que está entre Ecuador y Colombia, ahí muy cerca, comparten cercanía, no sé, hay un volcán ahí entre estos dos países de Colombia y Ecuador que quiere hacer erupción, o tal vez los dos volcanes. Veo acá, me sale esta carta que me indica peligro de volcanes. Me salía en Colombia y ahora en Ecuador. Escuchan la sirena como que de emergencia. Algo que... Sí, ¿ves? Que van a evacuar a personas próximamente. De repente no en este lapso de tiempo que he dado, que es del 5 al 18 de diciembre, pero en este mes es muy probable. ¿Sí ves? Ay, Dios. Que veo muerte, no sé si es un terremoto, lo cual presiento que puede ser. Pero también veo, es que tú sabes, cuando hay un sismo fuerte, al día siguiente o a los días siguientes hace erupción, a veces es antes o al mismo tiempo. Con la naturaleza es bien difícil saber cuándo va a ser tal cosa, no se programa, como decir. Veo que ese volcán va a estar en Ecuador, va a estar botando cenizas, señales de que quiere hacer erupción. Y veo un sismo fuerte para Ecuador antes de que termine el año. Voy a leer con el oráculo. Miren las cartas nuevamente. Para Ecuador. Una zona de montañas, o sea, no va a ser cerca al mar, sino que un poco más escondido, tal vez cerca a donde está el volcán, que yo siento que casi en la frontera con Colombia. Por ahí me parece que hay sitio de volcán en Ecuador. Volcán eruption en Ecuador. Cambio de temperatura en Ecuador. Por eso el clima no termina de cambiar en Ecuador. En varios países, sí, en Perú, varios países de América del Sur está raro el clima. Siempre veo las noticias y me quedo, ¿por qué el clima está tan raro? También el movimiento de mar, Rusia. Ay, veo acá choque de dos placas. Estoy preguntando si va a haber sismo pequeño. Ahora voy a preguntar si va a haber un terremoto. Voy a preguntar por sismos más pequeños. Quiero ver si va a haber un terremoto en Ecuador. Ha habido mucho silencio sísmico en Ecuador. Los animales van a dar señales, sobre todo los animales, los reptiles, me dice en Ecuador. Sí, que está muy atento. Los animales de bosque. Un volcán en Ecuador.
mucho viento, veo en Ecuador, movimiento de tierra, sismos, movimiento de agua y mar. No veo un terremoto para Ecuador, pero siento que próximamente sí va a haberlo, porque lo que sí estoy viendo es una erupción de un volcán en Ecuador. Sí. Vamos a preguntar con las cartas si va a haber un sismo o un terremoto tal vez en Perú. Primero en general, Perú, como es grande ese país, también vamos a ver norte, centro y sur, al igual que México. He sentido que en el centro de Perú está concentrada la energía. Y en el sur puede haber sismos. En el centro me preocupa. Movimiento, va a haber varios movimientos sísmicos, o sea, no solo uno, varios veo en Perú. Se caen, se desploman casas, veo edificaciones antiguas, veo movimiento de mar. Y esto es todo porque hay un volcán también que está en peligro en Perú, ojo, en Perú, en la sierra de Perú o en la parte sur, que es donde están los volcanes. Sí. Próximamente, no en este lapso de tiempo que sirve. ¿Se acuerdan del terremoto que dije? De 7 al comienzo del video. Presiento que el terremoto es para Perú. Estoy viendo en una zona de ciudad. En una zona de ciudad va a haber un terremoto de magnitud 7. Sí, por eso es que veo que caen casas, edificaciones antiguas. El polvo que deja al caer. 7, veo esa lectura de Perú. 7, magnitud 7. Me supongo que dice acá un terremoto. Obviamente que en Perú no hay tifones, no hay huracanes. Movimiento de tierra. La tierra está temblando bastante agresivamente en diciembre, lamentablemente. Hay que estar atentos al sonido de las aves. Y hay que tener cuidado con el mar en la noche también, porque veo que este sismo va a ser de noche, presiento acá con las cartas. Sí, me sale mucho noche o al amanecer, algo así. Sí, es que veo acá la energía muy concentrada. Puede ser en el centro o en el sur de Perú. Ahora voy a ver en qué sitio exactamente va a ser este terremoto. Norte de Perú, que comprende selva, sierra y costa, tiene las 3 regiones. Veo como que sismos pequeños en la parte norte del Perú, casi llegando a Ecuador. ¿Ves? Movimientos sísmicos pequeños en el norte de Perú. La tierra se va a tambalear, a sacudirse en pequeños sismos, como de magnitud 4 o 5. Veo lluvias, rains, en the jungle, lluvias en la selva, en la costa también. Agua, movimiento de agua, grafía. Sobre todo en la parte de Piura, Tumbes. Pero no veo un sismo así de consideración en el norte de Perú, ni mayor que 5. Vamos ahora con el centro de Perú. Centro de Perú, Lima, Pasco y la selva Ucayali, me parece que es. Y parte de Ancash, que viene a ser creo que el centro norte. Me empezó a picar acá la ceja. ¿Algún significado? En la ceja no, el ojo, y me quiere empezar a latir para noticias.
placas ahí están. Hay un silencio sísmico en el centro de Perú. Un silencio sísmico en el centro de Perú. Pero se termina. Veo un sismo. Veo un sismo. Espero que no sea el terremoto que he sacado con las otras cartas. Un sismo de magnitud 5, mayor a 5. 5.3. En el centro de Perú. Quiero ver en qué parte, si es en la selva. Parece como quien se va al sur de Lima, por ahí. Veo un sismo de magnitud 5.3. No veo lluvias. Solo este sismo, porque estaba con energía sísmica en silencio. An earthquake magnitude 5.3 in Central Peru. Probably Lima. Veo sismos de magnitud 4.9, sismos pequeños en el sur de Perú. Earthquakes magnitude 4.9 in Arequipa, Tacna. Me muestra, no es Sica, es otro lugar en la selva. La selva sur, algo así, o sea, el departamento que está al costado de Cusco, que es, no conozco muy bien, Madre de Dios creo que es, va a temblar ahí. Madre de Dios, Arequipa, Tacna, sismos mayores o de la magnitud 4.9. Veo acá movimiento de mar, un poco de lluvias. Sí. Ahora vamos a leerle a Chile, que sí dije que iba a haber sismos en Chile en este lapso de tiempo que estoy diciendo. Chile. Siento como que un sismo fronterizo, es una frontera de Argentina con Chile, algo así. Sobre qué nos dicen las cosas. La carta del colgado. The Hanged Man. Veo sí un movimiento algo fuerte. Mira, otra vez se hace presente esta carta del volcán. Quiere hacer erupción también en Chile. Como en Perú, Ecuador, Colombia. Cualquiera de esos países va a tener una erupción volcánica. Si no es en este año, a finales de este año, el próximo año. Full movimientos sísmicos en Chile. Pero le sale el ángel de la guardia, el ángel que está protegiendo Chile de que no haya una catástrofe, algo terrible. El mar, hay que tener mucho cuidado con el mar. Va a haber movimientos sísmicos, sí, en Chile. De noche, cuidado, sí, de noche. Una carta de juicio, una emergencia va a haber para Chile. Wow, veo inundaciones. Sí, inundaciones. Me parece que es al centro, al sur de Chile. Inundaciones. Y se puso la cámara. Cuando se pone así es que está revelándome, está dando señales. En la lectura. Mi ancestro está que me divulga información. Sí, veo un sismo fuerte para Chile, pero que no llega al grado de... ¿Vieron? Sí, me distrae la cámara porque se empieza a poner algo rara. Porque está pasando por ahí mi ancestro, mi guía espiritual por ahí. Vamos a ver ahora por sectores. El norte de Chile, que comprende Atacama, no mucho el Google Maps, perdón. Sí, a ver.
Atacama, Calama, Antofagasta, antes de llegar a Santiago de Chile. Copiapó también queda en el norte. Vamos a ver. De lluvias, el mar un poco movido, rocía, rains, movimiento. Uy, si ves hay un volcán ahí que quiere hacer erupción próximamente. Zoom. Veo pequeños sismos, pero no veo un sismo así de consideración para el norte de Chile. Sí, así que tranquilos. Centro de Chile. Durante el 5 al 18 de diciembre sí va a haber sismo. En Santiago siento un poco la energía cargada, al igual que ¿ves? Como que se dirige a Concepción. Siento un poco la energía cargada. Definitivamente hay un volcán que quiere erupcionar ahí en Chile. Lluvias, presencia de lluvias. El mar movido, rains, rocía. Veo algo estable, no veo sismos así fuertes de consideración en Chile, pero sí veo movimientos sísmicos. Va a estar temblando en Chile, el centro de Chile. Ahora nos vamos hacia el sur. A partir de Concepción hacia abajo, me parece que es el sur, lo que comprende Temuco, sitio de Los Ángeles, Puerto Montt, los lagos Biobío, el sur de Chile. Incluso hasta en la isla de Pascua ha estado temblando. La vez pasada hubo un terremoto que lo predije, sí, con semanas de anticipación. Igualmente veo lluvias, rains, rocía, el mar movido. Han quitado un descenso de temperatura un poco en parte del sur de Chile, bien al sur, hacia la punta del sur de Chile. Va a temblar, me dice, déjame concentrar, los lagos, Biobío, esta zona, sí, la vez pasada lo confundí, esta, Villarrica, la parte del centro, sí, Villarrica, Temuco, por esos lugares me está temblando en el sur de Chile, muy cerca, casi con la frontera de Argentina en esa parte. Sí, veo sismo de mayor a 5.3 en esa parte de Chile, en sur. Earthquake magnitude over 5.3 en Southern Chile, los lagos Biobío, Temuco, Villarrica. Cerramos América del Sur con Argentina. Vi que iba a haber sismo en el sur de Chile, casi en el borde con Argentina, así que vamos a preguntar a las cartas. Se nos dijo la magnitud 5.3, 5.4. An earthquake magnitude 5.3, 5.4. Argentina. Uy, no sé si ahorita, en estos momentos hay un volcán. A mí en Argentina quiere sorprendernos un volcán, me parece. O hay un volcán que comprende Chile y Argentina. Todos movimientos muy pequeños en Argentina. Igualmente voy a preguntar con el oráculo. Y cuidado con un volcán que está cerca de Chile, entre Argentina y Chile. Perdón, Chile y Argentina. Lo siento más que es un volcán en Chile. Vamos a ver qué me dice el oráculo.
¿ves? Entre Chile y Argentina hay un volcán que se quiere encender próximamente. Va a estar echando cenizas, un poco de lava tal vez. Veo lluvias, rains en Argentina, un poco de desborde de ríos, overflow rivers. Veo un sismo en Argentina de magnitud 4.9 o un poco más, 4.9, an earthquake magnitude 4.9 en Argentina. Between Chile and Argentina. Yes. Sismo pequeño en Argentina, no tan pequeño, más o menos de consideración, entre Chile y Argentina. Ahora nos vamos al viejo continente, a Europa. Natural disasters in Europe. Desastres naturales para Europa, del 5 al 18 de diciembre. Hace poco, creo que un mes, hubo una erupción volcánica en Italia y un sismo muy fuerte. Pero a diferencia de otras veces que primero tiembla antes de ver una erupción volcánica, en Italia fue al revés. Primero hubo la erupción volcánica y luego el temblor. Por eso digo que con la naturaleza no se sabe su programación. Es un poco difícil de saberlo. Pero yo he acertado bastante con respecto a tanto sismos como desastres naturales. Con anterioridad incluso. El sismo que hubo al norte de la India casi a inicios del año. Por ejemplo, los terremotos que estaba habiendo en Indonesia. Vamos a ver qué viene para Europa. Europe. Wow, voy a continuar leyendo. Sí, veo otro sismo de magnitud 6. Creo que hace poco hubo uno en Turquía. Veo otro sismo en esta zona. Me lleva hacia el sur de Europa. Grecia, Turquía, Italia va a estar temblando. Sí. Sí, un sismo de magnitud 6 en Europa. Me sale la carta de luto y gente yéndose. Qué terrible. Veo un movimiento de tierra. El mar se va a estar saliendo en algunas partes de Europa, sobre todo en el sur. Que viene a ser Italia, Turquía, Grecia, esa parte está muy movida. Sí, veo dos sismos, uno de magnitud 6 y el otro casi de 6. O de repente los dos de 6, pero veo dos sismos fuertes para Europa, dos. Italia, Grecia, Turquía, sur de Europa, sur, oriente de Europa, hacia el oriente. Esos países pequeños también están en peligro. Los países que están muy cerca de Italia, países me refiero. Bien, vamos a ver qué tiene para Asia, continente asiático. Estoy sintiendo la energía muy fuerte para Indonesia, la parte que está más cerca del Océano Pacífico. Sí. Japón, Filipinas, Myanmar, India también está temblando. Vemos si va a haber un terremoto, un desastre natural, del 5 al 18 de diciembre para el continente asiático. Natural disasters and earthquakes. Asia. Veo movimientos sísmicos en Asia. Un volcán va a estar botando cenizas también. Sí, un volcán va a estar a punto de querer hacer erupción. Me parece que es siento muy fracturada Indonesia. Y parece que es en Indonesia. También puede ser Filipinas, pero siento más fracturada Indonesia. Veo un sismo fuerte. Como en Asia están acostumbrados a sismos para ellos, un terremoto, es a partir de 7 casi.
Depende del movimiento, ¿no? En la zona también. Veo con sismo de magnitud 6 más o menos para un país de Asia, me parece que es Indonesia otra vez. Si no es Indonesia, es Japón, Myanmar, India, pero es más bajo. Veo que el mar se va a salir en... Va a haber este oleaje, movimiento de mar, veo mucho movimiento de mar. Un sismo de magnitud 6 para Asia, un país de Asia. An earthquake magnitude over 6.0 in an Asian country. Japan, Myanmar, India, Philippines, Indonesia, Rusia. Ahora con el oráculo, sismos, desastres naturales para Asia, sismos un poco más pequeños, quiero ver con esto. Sismos de magnitud 5.3 hacia arriba. ¿En qué países? Japón, India, Filipinas, Myanmar, Indonesia, China también va a estar temblando, bajo pero va a temblar. Zona de bosque, veo más, donde hay vida de flora y fauna. Veo lluvias para países asiáticos. El mar, el agua muy movida, demasiado. Sí, a ver, los países serán los siguientes. Earthquakes magnitude over 5.3 in Japan, India, Myanmar, Philippines, Indonesia, China. Ahora con el último continente, Oceanía. ¿Qué es lo que viene para Oceanía en cuanto a desastres naturales y terremotos del 5 al 18 de diciembre? Como no puedo ubicarlo muy bien en el Google Maps, no sale tan gigante porque la mayoría son islas. Me he tenido que descargar una imagen del mapa de Oceanía. Porque son países tan alejados que casi no se habla de ellos, pero son importantes. Porque también depende de esos países, tiembla aquí. Muchos no se dan cuenta porque casi no le toman atención a ese continente. Excepto porque piensan que Australia y Nueva Zelanda son los únicos países de Oceanía, pero no es así. Hay gente viviendo en países como Tonga, Fiji, Papúa Nueva Guinea, Salomón, Isla Salomón. Se me cayeron las cartas literalmente. Un momento. Wow. He recogido las cartas y la primera carta que veo es esta. Gente despertándose. Quiero esta carta en la base, la carta de juicio inverso. Veo una emergencia acá. Se inunda Oceanía. Varios países de Oceanía. Vamos a ver qué sale. Veo luto en Oceanía. Luto. Y pérdidas materiales porque me sale esta carta del 10 de oros al revés. Luto en Oceanía. Veo un tifón, creo que sí se le llama tifón. Al typhoon por Oceanía. Veo movimientos sísmicos y veo un terremoto también para Oceanía. Sí, veo un terremoto de noche. Un terremoto para Oceanía. Y suena la sirena de emergencia. Si no me equivoco, es Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, Fiji,
en uno de los países va a haber un terremoto. Parece ser de magnitud 6. Luego emergencia. Sí. Y sismos fuertes. Veo sismos mayores así de 5.5, 5.6, 5.7 también veo. Sismos fuertes.